Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en privado con nuestros compañeros periodistas Alejandra Estrada. Muy buenas noches. Jesús Ojeda. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. José Luis Puga. Excelente noche. Y Pedro Mazón. Gracias y muy buenas noches. Y pues semana intensa, movidita, que arrancó con un evento lamentable, una ejecución de un distinguido miembro de esta sociedad porteña, un joven profesionista, notario público, Leonardo Sánchez Obregón, pues fue ejecutado y cayó, pues se entiende, como una víctima más de esta etapa difícil por la que atraviesa Baja California Sur, La Paz y el mundo entero. Nuestro sentido pésame a la familia por tan irreparable pérdida. Y pues también día y semana de celebraciones nacionales, siempre es motivo de celebración el que un connacional pues triunfe en esos espacios como son los de las artes, la música y la cinematografía. Guillermo del Toro, un prestigiado director y productor, pues fue homenajeado con el Oscar. Entonces también vaya la celebración, pero vamos entrándole a lo que es lo nuestro, la política. En la semana Andrés Manuel López Obrador, ya saben quién es y qué es lo que está buscando, estuvo de visita en La Paz, Baja California Sur, y ahí se dieron encuentros, y por qué no decirlo, pues también desencuentros. Encuentros con sector empresarial, encuentros con medios de comunicación y encuentros con su estructura electoral. Entraremos primero con los encuentros y los desencuentros que se dan precisamente con sus partners, con sus compañeros coequiperos de partido, que es el PT y Encuentro Social. En la primera línea de análisis, Alejandra, tu opinión sobre esos escenarios que le construyeron a Andrés Manuel y en los que vino a dar pues su evaluación y su mensaje a sus seguidores. Bueno, yo creo que quedó claro, y perdón por la vocecita, pero no me estaba muy bien, creo que quedó claro que en Morena quien manda y gobierna pues Andrés Manuel López Obrador, y se va a hacer lo que el señor diga, y creo que a quien dirige el PES en Baja California Sur y a quien está detrás del PT, que es Alfredo Porres, creo que le quedó más que claro, ¿no? Yo creo que aquí lo que hace falta al interior de Morena es que se pongan de acuerdo hasta dónde va a ser y qué papel representa hasta ahorita Rubén Muñoz, que lo traen desde el Salti, Banqui, para donde quiera, en jaloneos, en dimes y diretes, y hasta ahorita no se define si va a ser el candidato o no, pero él sigue caminando y sigue buscando, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador fue muy claro con el PES y con el PT, pareciera que les dijo no los ocupo. Parecía que a Andrés Manuel nada más le interesa posesionarse él y lo que los demás partidos puedan avanzar aquí en el Estado, en esa coalición que lleva, yo creo que poco le interesa al aspirante a la presidencia de la República. José Luis Puga, temprano fue la rueda de prensa a la que normalmente en otros eventos no había habido espacio, ya era sobre el evento público ahí la declaración, ahora hay una rueda de prensa. Hay un encuentro también que en ocasiones anteriores había sido más cerrado con empresarios. Hoy, a juzgar por las gráficas, lo abren mucho y pues se ve una asistencia como de 200 personas ahí con esa investidura. Y también las gráficas relatan pues la reunión con sus estructuras electorales. A lo que se entiende vino Marcelo Ebrard en fechas pasadas a estos preparativos. ¿Qué lecturas tienes tú de estos escenarios? Sí, mira, el mensaje que deja Andrés Manuel es de que es el absoluto líder de las fuerzas que confluyen en esta
alianza, coalición de Juntos haremos historias. No hay más voz que la que expresa Andrés Manuel López Obrador por encima de los liderazgos locales en Baja California Sur. Había una serie de cuestionamientos. Es importante la reunión que tuvo con empresarios, haciendo un paréntesis, por el mensaje que les emite de darles certeza de que su política económica a proponer, a plantear una vez siendo gobierno, es para beneficio de la economía del país. Disipar temores. Y disipar temores. Básicamente fue exitosa el trabajo que se realizó por parte de los operadores de la ala económica de la campaña de Andrés Manuel, fue muy positiva. Por el lado político está el tema de la reunión con estructura para evaluar y sobre todo para plantear ya las estrategias para defensa del voto. Obviamente este trabajo trascenderá aún más en caso de que haya conflictos postelectorales determinados estos por los resultados que se obtengan en las elecciones del 1 de julio. Creo que ese es el mensaje hacia el exterior, y que se andan preparando estado por estado en ese sentido, previniendo lo que ellos suponen o lo que ellos argumentan les pasó en las 2 elecciones federales pasadas, donde Andrés Manuel ha perdido la presidencia de la República el día de la elección, precisamente. Jesús Ojeda, pues sí, tiene razón nuestro compañero Puga de que ellos ya dan por hecho su triunfo en las urnas, y lo que les preocupa es el contado de los votos y el cierre de las actas. Dicen que la burra no era arisca. Argumentan que por ahí les bailaron la presidencia en una de las ocasiones donde fue. Seguramente resurgirá aquel tema del voto por voto, casilla por casilla, pero me parece que independientemente de esta expectativa de triunfo que se refleja a través de las encuestas, en donde todas dicen que en primer lugar a nivel nacional está Andrés Manuel López Obrador, hay que mencionar que en la entidad, aquí en la localidad, en las últimas semanas, en los últimos días, se especuló mucho sobre la posibilidad de que en Los Cabos impulsaría el PT y el PES, la figura de Ernesto Ibarra, que finalmente de tajo, así, simple y sencillamente, no lo dejó pasar Andrés Manuel, y ratifica de alguna manera lo que había dicho el dirigente formal, el dirigente estatal de Morena, Alberto Rentería, de que sería una candidata mujer en el municipio de Los Cabos. Finalmente esa es la expresión de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, deja una lucecita encendida de esperanza para Narciso Agúndez, para que éste sea evaluado en una supuesta encuesta y pudiera ser en un momento dado candidato a diputado federal. En general me parece que tuvo que venir a poner orden en Morena, de alguna manera orden entre comillas, Andrés Manuel López Obrador, un orden a medias, porque define la ruta política en Los Cabos, pero no define la ruta política en La Paz. Queda, digámoslo, todavía con esa incertidumbre política al interior de Morena respecto al municipio de La Paz, en donde efectivamente quien ha hecho la tarea por buscar esta candidatura con ahínco y con mucho tiempo es Rubén Muñoz. Obviamente también está registrado el dirigente Rentería, y ahí es donde queda de pronto qué va a pasar con esta candidatura. Sin embargo, me parece que también deja una lectura de que efectivamente Alfredo Porras con el PT y esta Perla Flores del PES, pues no pudieron, simplemente no hicieron la mínima presión hacia Andrés Manuel, que llegó muy determinado, muy determinante a decirles cómo se va a jugar en Los Cabos, y dejar esta posibilidad que yo creo que le va a generar más negativos que positivos, el que de pronto sí pudieran abanderar a Narciso Agúndez como candidato a diputado federal, sobre todo porque sería una contradicción sobre lo que han dicho y sobre lo que dijo el mismo Ebrard recientemente, sobre que tendrían mucho cuidado cuando se fueran a elegir los candidatos, sobre todo en el tema de calidad moral, que dicho sea de paso, independientemente de si es verdad o no, la sociedad tiene cuestionada, digamos, la moral de estos pretensos o de estos futuros candidatos. La moral, ¿Sí? qué palabra tan... Pues sí. Pedro Mazón, como nuestros televidentes ya La lo pueden calidad haber moral. advertido, Sí. el interés de la mesa, porque obviamente es el interés de la opinión pública, política sobre todo. El tema de la visita de Andrés Manuel se centraba en que ya diera luz
diera luz sobre los candidatos Ya. que han estado yendo y trayendo Pedro Mazón, sobre los formatos de los eventos, pero particularmente en esto que anuncian ya los compañeros, las definiciones o las indefiniciones que deja todavía pendientes Andrés Manuel, particularmente en Los Cabos y en La Paz. Empiezo por decir que el señor llega con una soberbia que faltó Evidente. parte de la misma organización de una conferencia de prensa ya descrita y un escenario en un salón. En forma. Y el señor, como siempre, a romper los esquemas y paradigmas, da una entrevista banquetera, le podemos llamar, como le llaman en el argot periodístico, y ahí se avienta todos los temas, no acude a sentarse a los micrófonos y demás. Y no sabemos a qué le teme López Obrador cuando los periodistas locales o nacionales que andan con él le van a preguntar algo que pudiera ser fatal, porque el señor siempre ha perdido por su lengua. Y esto que me llama la atención es cómo quiso infundir sobre los medios locales al decir, ya les di la nota, entiendan, ¿es nota o no el decir que el gobernador de Baja California Sur apoya a Mid y que es panista? Hoy lo aclara el gobernador Mendoza y dice que efectivamente él es muy amigo de José Antonio Meade, pero que va a apoyar a los candidatos del PAN. Sobre la posibilidad de que se vayan los candidatos del PT y del PES, dialogaba con la exdiputada federal María Mercedes Maciel, que es comisionada en asuntos electorales del Partido del Trabajo. Ella nos señala que en estos días, 2, 3 días, definen si se van con los candidatos de la encuesta que trae Andrés Manuel López Obrador o ellos se van con una candidatura común en Los Cabos y en La Paz. Alejandra, ya nos queda unos minutitos. Algo que sí varió muy notoriamente fue el tema del acompañamiento del encuentro social y del PT en el escenario con Andrés Manuel de su última visita al Casino Bellavista. ¿Y ahora? Y en esta ocasión, ya desde la avenida de Marcelo Ebrard, hubo reservas para acercarlos a Marcelo. Y ahora, públicamente no se da ningún encuentro con Andrés Manuel. ¿Esto cómo lo lees tú? Yo creo que... Porque hubo conatos también de que iban a postular candidatos solos ellos. Solos ellos. Yo digo que hay un distanciamiento entre PES, PT, aquí en el estado. Yo creo que esa alianza, hay un convenio de alianza que se dio, pero el convenio de alianza se dio aquí en lo local. Si a nivel nacional está, también aquí se firmó otro en lo local. Yo creo que no va a llegar a muy buenos términos. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador, como que ya lo insisto, como que ya le dijo tanto a Perlita como a Alfredo Porras, pues que no ocupa de cuántos votos le puede ofertar el PES. Aquí estamos hablando de votos, cuántos votos le puede ofertar el PES realmente a Morena, qué tanto le puede interesar el PES a Andrés Manuel, que pareciera pues no le está tomando el interés que Perla dice ellos tienen hasta ahorita. Y Alfredo Porras, yo creo que Perla tampoco se está dejando mangonear por Alfredo Porras, que es un viejo zorro de la política, porque la puede que se la lleve hasta el suelo, no va a escapar en nada. Me asusté. José Luis, al final del día, la posición pública que pusieron esos dos dirigentes del PT y de Encuentro Social fue de vamos con planilla completa, y hablaron de personas, hablaron de personajes, Omar Zavala en La Paz, el doctor Ibarra en Los Cabos, y integraron toda la planilla. ¿Amago o sí se les está haciendo bola el engrudo? Sí, yo tengo claro que si van sin Morena, no ganan, pero sí pueden hacer perder, y creo que ese es el valor de esta serie de fintas, de esta serie de planteamientos a manera de rompimiento que están haciendo de manera pública. Yo no les veo sinceramente posibilidades de triunfo alguno yendo solos. Y esta situación de su amague es estrictamente por cuotas de poder, por espacios que están pactados en ese convenio que firmaron ante el Instituto Estatal Electoral y que no se está cumpliendo por gente de Morena, y específicamente por gente
que bajo la tutela de Rentería están registrados como postulantes a ser diputados locales. A ver, Pedro, ahí vamos a meternos ya un poquito en barullo. El género, visto está en nuestro estado con las nuevas leyes y acuerdos que tomó el organismo electoral, es muy relevante. Junto a otra gran relevancia en todos los procesos electorales, que es ganar la elección. Y no deja de llamar la atención, pues lo que pareciera ser una estrategia muy bien orquestada por alguien para evitar que ciertos personajes, particularmente del sur, lleguen a la boleta electoral. Y pueden ser dos razones, una de las que muchas veces se enuncia, que es el descrédito, que es los problemas de credibilidad o de moralidad, como menciona Jesús y han referenciado otros actores, o la otra razón es que les conceden un peso político y un riesgo para quien está en busca de la reelección en Los Cabos, Arturo de la Rosa. ¿Qué es lo que está en medio de todo este asunto? Porque pues al final del día son 3 de 5 y parecería que en rentabilidades pues llevar a dos personajes competitivos en Los Cabos y en La Paz sería altamente rentable para ese alineamiento de Morena, Encuentro Social y el partido, el PT. Ya lo comentaba mi compañero José Luis Puga. Si van de manera independiente, solos, PP, PES y por su parte Morena, ellos mismos, esta escisión política, esta división, provoca que nadie gane. Sí, representa el exgobernador Narciso Agúndez un importante capital, sí lo trae también el doctor Ibarra, pero con la separación que están haciendo de estos grupos, y más aún cuando se habían anunciado por el Partido Verde Ecologista de México, ¿dónde queda la credibilidad en la sociedad, en la gente? Solo ahí no se alcanza, pierde. Es que no alcanza, lo que queda evidenciado es la búsqueda del poder por el poder. Lo intentaron a través del Verde con el Exacto. PRI y no lo lograron. No les importó si traicionaban o no su representación en el PT. Lo buscaron por el Verde a través del PRI y no lo lograron. Se regresaron al PT y desde ahí intentaron sumarse o ser candidatos de Morena y no lo están logrando. Me parece que López Obrador vino y los sacudió. Desestabilizó todo. Sí, los sacudió, sí. Y bueno, a final de cuentas, el descrédito es para ellos. A ver, Alejandro, un segundito, ahí ven, nos quedan 30 segundos. Siempre me tocan los 30 segundos. segundos. A ver, si tú fueses dirigente de un partido político en Los Cabos, ¿llevarías o no llevarías, buscarías o no buscarías llevar como candidato a Ernesto Ibarra? Claro que lo buscaría. Es ahí donde concluimos de Genera, que tiene. estos acuerdos y Pero en estas, alianza, y estas solo no. estrategias, porque al final del Solo día, porque al final del día, efectivamente, normalmente desde los tiempos del PRI, del tiempo del PAN y de quien se es gobierno y se es poder, siempre una apuesta muy rentable es buscar dispersar a las oposiciones. Entonces es lo que yo comparto aquí con nuestros Lo que sí llama la televidentes. atención es que no es la misma lógica a nivel nacional, ¿verdad? No, lo único que sí es la sí, misma lógica es de que es el poder La por el lógica del poder por el y poder. ganar la elección al costo Aquí que es sea. ganar, ganar. como Regresamos, sea. amables televidentes. Con los peores delincuentes. Pues amables televidentes, seguramente que en los tiempos por venir, en estas semanas de intercampaña, todavía mucha agua ha de correr en ese río de las izquierdas políticas subcalifornianas, con sus personajes y con sus intereses que están buscando pues hacerse valer en este proceso. En otra tienda y en un escenario nacional, pues el PRI llegó a su 89 aniversario, teniendo en el centro de la escena a su precandidato presidencial José Antonio Meade, que en un discurso pues hace suya la frase más célebre de aquel histórico y para muchos fatídico discurso de aniversario que pronunció Luis Donaldo Colosio.
de que veía un México con hambre y sed de justicia. Jesús, Sí. tus lecturas de ese evento, de ese discurso, de la circunstancia en que llega este partido a este aniversario y en este escenario de la elección presidencial, pues más compleja yo creo que ha tenido. Efectivamente tomó el discurso de Colosio y no le dio crédito, ¿no? Por aquello de los plagios que Ya ve que está están quejando de los plagios. denunciándose en otra No tierra, le dio que ahorita crédito. lo vamos a comentar. Pero también. bueno, me parece que el PRI llega a su senectud, ¿sí? A una tercera edad en donde está padeciendo el desgaste natural del ejercicio del poder y en donde definitivamente me parece que este discurso de Meade no convence a la población porque tiene el peso del PRI. Yo he sido muy insistente y digo, no estoy descubriendo ningún hilo negro, pero a nivel nacional el partido más desacreditado es el PRI. Y es el terrible reto, digo terrible porque Es el detalle. porque sí hay aparentemente buenas intenciones de hacer las cosas bien, pero ¿cómo rompes con esta historia de un PRI en donde el principal malhechor pareciera ser el propio presidente de la República, ¿no? Me parece que ese es el asunto de fondo, porque efectivamente vemos a instituciones como la PGR actuando de manera muy parcial y digo, para ejemplos aquí en Baja California Sur, ha sido omisa la PGR con un tema de Estela Ponce concretamente, no ha dicho ni sí ni no la PGR. Sin embargo, a nivel nacional, el propio PRI, ¿sí? En este aniversario del partido están exigiéndole a la PGR que actúe urgente, ¿sí? Y que defina qué está pasando con el candidato del PAN. A ver, Entonces, ahorita nos vamos a la análisis. creo que hay una situación, así como para cerrar o para resumir, el PRI llega a un aniversario más desesperado por mantenerse en el poder, sin poder alcanzar la posición que anhelan, ser el 1-2 o el 2-1 con Andrés Manuel López Obrador. Alejandra Estrada, durante mucho tiempo, y se decía por ahí que los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, y de repente y en las circunstancias, en las coyunturas políticas, pues se dan regresos, se dan potencias cuando hay las coyunturas y las circunstancias. El PRI efectivamente es el partido pues con más larga historia en el ejercicio del poder. 76 Lo perdió años. durante 12 Alternancia. años y es un caso histórico y digno de rescatarse en el escenario internacional, de que un partido en 12 Gobernó 70 años. sí, y de que en 76. 12 regresó al poder, y bueno, dicen para muchos efectivamente que en 6 ha vuelto a complicar. Pues sí, ¿Cuál a es tu ver. opinión respecto al PRI como instituto político, para el PRI como partido político y el momento en que está ahorita A ver, precisamente? yo creo que sí pasa por una situación muy delicada por la falta de credibilidad en cuanto a quienes han salido sus actores políticos emanados de ese partido. Pero hay que tomar en cuenta pues que el PRI ha sido semilleros de políticos que hoy por hoy son funcionarios emanados de gobiernos, emanados de otros partidos políticos también, que los parieron dentro del PRI, 76 años siendo gobierno, viene la alternancia, el PRI sigue siendo gobierno en la actualidad, y realmente pues sí tenemos un problemita ahorita de credibilidad, y es más también por el uso, el uso y abuso. Un detallito, diría. Uso y abuso el que se viene dando, por ejemplo, la PGR, como tú dices Vaya ahorita, problemita. ese problemita, esa falta de seriedad y esa falta de, ahora sí, de credibilidad de instituciones, y a una institución tan importante como es la PGR que está dando ahorita, que lo está permitiendo gobierno federal. Yo creo que es un problemita bastante amplio que debe dar solución a Enrique Peña Nieto, ¿no? Pues también otra vez nos jala la tendencia del interés al análisis a otros eventos y a otras coyunturas que tienen que ver con posicionamientos, no tanto de la conmemoración del PRI, que es el objeto de sino, que es el sí, pero contexto, jalamos para allá, Sí. vamos entrándole, PGR. aparte de tu opinión sobre cómo llega el PRI a este aniversario, José Luis, vamos entrándole ya también a esos detallitos. La Vaya, PGR está ahorita bajo presión de Detallote. observación, de la misma forma que en su momento estuvo cuando Vicente Fox fue presidente e intentó desaforar a Andrés Manuel López Obrador, usando todo el aparato judicial para incidir en un ánimo electoral.
Entonces no es nuevo ni es de uso del PRI. Normalmente el poder tiende a hacer uso de las instituciones judiciales para hacer valer sus intereses. En Baja California Sur pues nos tocó vivir cosas donde los gobernadores fueron al bote y muchos, pues a lo mejor sus razones tendrían, pero andan queriendo ser otra vez, ¿no? Suelto, pues. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esa situación? Lo dije la semana pasada, lo reitero ahora, reitero, el uso faccioso de las instituciones públicas para acusar, denostar con fines políticos a adversarios al régimen en turno es verdaderamente lamentable, lo decíamos aquí, en su momento la PGR y las autoridades judiciales operando para atender la situación en aquel entonces de Guillermo Mercado Romero y de quien fuera su secretario general Raúl Ortega. Posteriormente la situación que se dio con Narciso Agúndez por los diversos delitos, no puntualizando ni especificando, y también lo que se dio en el caso del Ayuntamiento de Loreto, donde el expresidente municipal Jorge Vilés puso tras las rejas al expresidente municipal, a su tesorero Oscar Aguiar y a su gerente del organismo operador del sistema de agua potable y alcantarillado. Entonces, no es novedad ni siquiera para nosotros los subcalifornianos el hecho de que se utilicen el aparato de gobierno, las instancias judiciales para atender casos que tienen que ver con el desgaste político y el señalamiento crítico y en cuanto a faltas consideradas como delitos en su momento contra exfuncionarios, incluso contra exgobernadores. Pedro Mazón, pues en esa línea ya para ir tomando posición sobre los temas, además de tu opinión, cómo llega el PRI a su 89 aniversario, en el uso y de las estrategias de campaña, el qué tanto querer descarrilar una candidatura como la de Ricardo Anaya por esta vía ha metido en real predicamento al personaje. Ayer nos dedicaba un mensaje al presidente de la República diciéndole que con respeto, que por ahí no. Es decir, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Si hace mella, si cala, si genera efectos o tiene el riesgo que se revierta? Eso es lo que tiene que analizar muy bien la dirigencia del partido, decía el compañero presidente de la República. Puede ser que esto lo tenga muy bien anotado porque si bien y aparecen memes, David, están apareciendo memes donde dice, si Peña ataca a Anaya, entonces vamos a votar por Anaya. Entonces, eso es una forma de trabajar que le está resultando adversa de manera negativa al gobierno PRI, como dicen ellos, PG-PRI, o como le llaman los panistas de esta forma. Creo que no les va a resultar. La crítica de los compañeros es algo que escuchamos en la calle, que recogemos en cada expresión de la gente. Debían ser más limpia la situación del gobierno federal, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI sobre esta acción, y el mismo candidato ciudadano José Antonio Meade no debiera prestarse a este juego, un juego sucio en el que pues obviamente tratan de bajar a un tercer lugar a un joven Anaya que está haciendo un gran esfuerzo y que sin duda está pegando fuerte entre diversos sectores de la población. Y te digo, David, el PRI a sus 89 años llega con diversas estrategias, algunas ya fallidas, en la modernización misma que todos los partidos le están entrando. Son 89 años, sí, pero atrás dejan y quedan los ideales, del lado dejan todo tipo de expresiones que son origen de este partido y que, bueno, se da también en el PRI, en otras expresiones políticas, pero sí es importante que le digamos a la sociedad que no va un José Antonio Meade, que si me preguntaras quién es el mejor de los candidatos, yo diría el mejor candidato de los tres que hay fuertes es José Antonio Meade. La marca es lo que le afecta. Pues vaya, O sea, las siglas. vaya circunstancia en la que se desarrolla esta campaña, en la que en cada frente efectivamente se libran batallas al interior de cada partido. Las cosas entre los panistas pues han estado
tensas e intensas. Al interior del PRI pues también se logra un acomodo y como que la maquinaria no se logra poner en marcha, y ya lo comentábamos al inicio de la plática, pues en los bloques de izquierda también la apuesta es bastante arriesgada, y si la tuvieran tan segura, pues yo no creo que alguien que liderea las encuestas con 20 puntos estuviera invitando a su fiesta a personajes que a la hora de la hora le pueden restar en lugar de sumar. Y aquí otra consideración a lo que menciona nuestro amigo Pedro Mazón. Muchas veces en el análisis sesudo de quienes estamos ante una cámara, un micrófono o en un cuerpo de análisis, pues tenemos otras ideas, tenemos otras referencias, tenemos otros sustentos, y muchas de las veces lo que el elector, el ciudadano común y corriente, el que ve de reojo la política y toma decisión de ir a votar por alguien al último momento en el transcurso de la campaña, esas estrategias de que ubiquen a alguien como poco honesto, que falta la verdad, que se robó esto, terminan por hacer cierta mella. Ya veremos ahora en los próximos días las encuestas que seguramente saldrán, y ahí se medirá qué tanto está siendo positiva o negativa esta estrategia del... Lo que no Es mata, importante. fortalece. Exacto. Es importante señalar que unos cuantos están haciendo la cara de perdedor al PRI, pero hay que reconocer que en el PRI, en todos los estados de la República Mexicana, tiene excelentes cuadros, excelentes elementos que sin duda algunas se le están jugando con José Antonio Meade. Pero algunos de sus gobernadores que tienen cuentas No, pendientes, dejando y que la aparte la PGR corrupción, no ha hecho. Por eso, que esta gran cortina... Ese es Y el hablando de la está- corrupción, hay muchos señalamientos. ese es el tema. Yo creo justamente. que... No dejar de lado que sí hay Sí. excelentes Sí, yo creo que elementos coincidiríamos del ahí todos de que en el PRI hay una militancia ajena, por decirlo menos, ajena a estos procesos de corrupción, de defraudación de confianza de quienes llegan a los cargos públicos. Y esa militancia de tantos años, muchas de las veces participa y vota por quienes le ponen ahí de candidatos. Y muchos de estos militantes lo que quieren es que cuando llegue ese personaje cumpla y no los haga quedar en vergüenza, porque luego en la calle, en la acera, en la banqueta, hay debates también, Exacto. con la comadre que es del PAN, con Ese el es el compadre que es del desgaste que hay, PRD, y y desconfianza. la priista siempre se siente un poco Claro, lastimada traicionada. por esas situaciones. Otras situaciones que también ha generado discusión pública, pues ha sido este pronunciamiento de Mario Vargas Llosa respecto a que votar por Andrés Manuel sería un retroceso democrático, y las reacciones que también son de tomarse y llamarse a la atención, voces de personas que piden quemar los libros de Mario. Cortos, ¿no? Y ahora en su aniversario en el aniversario, pues fue objeto también le regalaron un libro a José Antonio Meade, de ese escritor peruano. También aquí ya lo comentamos, y ya pues para cerrar este bloque, el tema de las denuncias de plagio del plagio por los discursos. los Los discursos discursos. de presentación. Rapidito, José Luis, todos estos fuegos y esas estrategias, ¿cómo las ves? Yo, en el mensaje que pretenden emitir los equipos de comunicación política de los candidatos a la presidencia, lleva un tema que con mucho sentido social, pero también enriquecido con frases de personas, de filósofos, de escritores, de gente de academia, que analizan y plantean sus hipótesis o sus ideas de manera pública, y que trascienden más allá de los libros, y creo que eso es lo importante. El hecho de que los estén utilizando
los candidatos a la presidencia, habla de que en su bagaje, en su formación, en su estructura de campaña, están escasos de ideas. Entonces buscan como que ideas exitosas o frases célebres que llegan a la gente, que le dejan un mensaje a la gente al momento de pronunciarlo, pero esa situación, por los que analizan los discursos, por los que analizan las situaciones, los califican hasta de plagio. Bueno, nada raro sería que usáramos una frase en este programa y al rato estemos demandados públicamente por hacer uso de ese tipo de pronunciamientos en la forma estricta en la que quien originalmente lo plantea, y que estemos cayendo en una falsedad o en un algo ilegal o algo irregular, pues. Debo decirle a nuestros televidentes y compartir con nuestros amigos de que en lo personal me eché todo el discurso de presentación, todo desde la escenografía que diseñó Ricardo Anaya y la forma como estructuró su presentación. Y en el mundo hay hoy por hoy grandes expertos conferencistas motivacionales que te hablan de la innovación, de los rápidos cambios que hay en el mundo, y ese fue el mensaje que mandó Ricardo, que quiso mandar Ricardo Anaya al presentarse como un joven moderno de cara al futuro, y usó segmentos de conferencias magistrales que en el formato y en el contenido son iguales. Entonces luego dicen, no, pues ahí venía abajo, ahí venía ¿quién lo dijo? Sí. Pero lo más interesante, al final de cuentas, amigos televidentes, el propio supuestamente plagiado pues dice, no me desagrada en lo más mínimo que el candidato presidencial esté usando mis materiales para su campaña. Regresamos con otro tema a nivel local. Pues aquí estamos, amables televidentes, tratando de aterrizar aquí en nuestro espacio que es la política local, y lo que seguramente en este proceso electoral y en estas campañas, que hay que decirlo, todavía no empiezan, las campañas todavía no empiezan, seguramente los actores políticos locales estarán haciendo sus arcos, sus flechas y juntando sus municiones, unos para defenderse en el poder y otros para tratar de llegar al poder en un escenario en el que, como luego se dice, en la guerra y en el amor todo se vale. Ahorita en la plática pues surgían términos de instancias de procuración de justicia, como es la propia Procuraduría General de la República, surgían términos de problemitas y malhechores y todas estas situaciones que luego se dan y que afloran en los procesos electorales con o sin razón. Decía hoy en las redes, leía de que la intriga, si no mancha, tizna, decía un amigo, sí. Y Leonel Cota decía también que suelta y algo quedará. Entonces, en ese escenario, en Baja California Sur, hemos vivido históricamente pues una confusión en la que, al ser señalado que hay insuficiencias o observaciones de las instancias de la Auditoría Superior de la Federación o de la Auditoría del Congreso local a las cuentas públicas, siempre uno tiende inmediatamente a pensar que el funcionario, el servidor público, se llevó la lana, o no la usó, o no aparece. Y estas noticias siempre son un manjar para la lucha político-electoral. En esta semana y arrancando esta semana, fue noticia difundida por un medio local y que corrió rápidamente en las redes y ameritó la respuesta inmediata también del gobernador del estado, Carlos Mendoza. Aparece en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, Baja California Sur, con observación sobre 1.200 millones de pesos. Y habría que tener una referencia cortita también de que Marcos, todavía aparece por ahí el exgobernador Marcos Covarrubias, con algo como 90 millones de pesos. Entonces, ahí la primera consideración a nuestra amiga Alejandra Estrada, porque y se la paso a ella rápido la pelota, porque yo a ella la he observado siempre en ese cuestionamiento
de qué pasa cuando alguien no atiende las observaciones y qué pasa cuando quien lo ejerció pues ya ni en el cargo está, y entonces cómo se va dando ese acumulado. Estos 1.200 millones se dice son del 2016, quiere decir que ya hay otro ejercicio presupuestal del 2017 y que ya arrancó el 2018. ¿Cuál es tu lectura de este tema, Alejandra Estrada? Bueno, mi lectura quedaría en que son observaciones, ¿no? Yo creo que ahí no es ¿Qué fue mala lo que dijo el aplicación, ¿no? gobernador? El gobernador lo dijo y lo dijo en claro. Y que lo está... Son auditorías la Auditoría Superior de la Federación está haciendo auditorías constantemente a los programas federales que ejercen los gobiernos de los estados. Son observaciones que se dan en los cortes que hacen a esas auditorías, y el gobierno del estado tiene la obligación de aclarar cómo se administró el recurso, de aclarar también las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación les está mandando. El gobierno del estado dice a través de Carlos Mendoza Davis, no hay ninguna irregularidad en el manejo de estos recursos 2016, estamos solventando las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación nos está dando, en tiempo y forma vamos a aclarar cómo está, y estamos dando cumplimiento a lo que las auditorías en tránsito que están dando lo vienen marcando. Yo creo que aquí está muy claro esto. Lo que sí a mí nunca me ha quedado claro y queda siempre la duda ante todos es lo faltante de los recursos, la falta de observaciones que se dieron de aclaración, de las observaciones que se dio en la administración pasada con Marcos Covarrubias sobre esos 90 millones de pesos. No sabemos realmente cómo quedaron. El Instituto Estatal para Adultos, por ejemplo. Ahí tenemos, y ahí aquí lo voy a hacer otra vez. Yo creo que voy a hacer otra vez mención de esto. Yo creo que tenemos una falla. Yo creo que la falla creo que está en el Congreso del Estado, en el órgano de fiscalización del Congreso del Estado, donde se dan las observaciones seguidamente de los funcionarios que dejan unas grandes cantidades de observaciones y que nadie realmente se preocupa que esas personas vengan y realmente aclaren qué es lo que pasa con el recurso. Tenemos en Juan Manuel Reyes Cervantes, vamos a decir el nombre porque él cuando estuvo en el Instituto Estatal para Educación en Adultos dejó un faltante en dinero porque realmente no supieron en dónde se aplicó porque las observaciones estaban por 12 millones de pesos. Llega la nueva administración del Instituto de Educación para Adultos y tiene la obligación de aclarar cuando la responsabilidad fue de su antecesor. A este personaje lo ponen en otro cargo en la administración de Carlos Mendoza Davis y al año ya tiene observaciones por otros 7 millones de pesos, entonces de alguien en la falla, ¿no? Entonces lo vuelven a cambiar y quien llega en su lugar ahora tiene la obligación de volver a solventar ese dinero. Entonces yo creo que es muy importante que tanto el gobernador del estado sepa muy bien en quién está fijando las responsabilidades, porque tenemos otro faltante que nunca se aclaró, que son los 412 millones de pesos de los alcaldes, que incluso, permíteme, hubo denuncias penales y no se llegó a nada. José Luis, lo mencionamos al principio, muchas veces no es de que se lo lleven, pero queda la idea de que algo pasó ahí y de que no hay transparencia a nivel nacional. Hoy era nota también de que un equipo oncológico de mucho dinero pues no aparece. Entonces, ¿dónde queda la bolita? Mientras se aclara, le están dando ahorita unos insumos para la campaña, para la oposición, pues a mi juicio nada despreciable la cantidad de un solo año de ejercicio, 1.200 millones. ¿Cómo procesas y cómo lo procesarías tú ese tema? Sí, es un tema sumamente delicado que, de acuerdo a la información que se ha generado al respecto, está atendiendo de manera puntual y cumpliendo con el ordenamiento legal para solventar estas observaciones. 1.200 millones de pesos es mucho dinero, es una cantidad importante. Es mucho poquito, pero comparado con qué, porque sí, en otros estados son 9,000, 10,000. Sí, el tema es que para lo que presupuestalmente se ejerce en Baja California Sur año con año, 1.200 millones de pesos es más o menos el 10% de un ejercicio anual. Entonces, el tema es delicado por el mensaje con el que se queda la ciudadanía, no con realmente lo que es, porque observaciones todos los gobiernos tienen. El tema es de que el gobernador Carlos Mendoza ha ondeado siempre la bandera
de la transparencia, de la rendición de cuentas, del ataque frontal a los esquemas y ha elevado económica, financieramente, el estatus financiero económico del gobierno. Es decir, ninguna calificadora internacional como Standard & Poor's o otras que evalúan los gobiernos locales, el gobierno de Baja California específicamente, daría calificativos de AAA, por ejemplo, al manejo financiero, cuando como antecedentes pudieran tenerse 1.200 millones a comprobar o no claro en su ejercicio esta cantidad de dinero. Entonces, ahí siento que es manejo de la política, es una información que se plantea de manera pública y que públicamente el gobierno del Estado está obligado a comprobar y a definir con la estrategia que ellos decidan, demostrarle a la ciudadanía que esos 1.200 millones de pesos se ejercieron de manera correcta. Jesús Ojeda, nuevamente el gobernador Carlos Mendoza en persona y rápidamente es quien tiene que salir a dar la cara y a fijar una posición en un tema que de entrada involucraría directamente, salvo tu mejor opinión, a dos personajes, al secretario de Finanzas Isidro Jordán, y particularmente también a la secretaria de la Contraloría, porque muchas veces, y se pregunta a la gente, ¿qué hace la Contraloría? Precisamente la Contraloría es el órgano de control interno para garantizar la puntual observancia de la ley en el ejercicio de los recursos públicos, para evitar este tipo de observaciones. Entonces, si hiciera bien su chamba la Contralora y si hiciera bien su chamba en el área de finanzas, o serían menos o no habría lugar para que el gobierno no existiría. Prácticamente todas las administraciones tienen un periodo en el que necesitan solventar el ejercicio de los dineros. Me parece que efectivamente en eso está el gobierno del Estado, están trabajando en solventarlo, porque el tema es como lo de la inseguridad, como estamos en un proceso político electoral, adquieren otra connotación estos temas, se politizan y se toman como banderas para, como decías tú hace un momento, tratar de debilitar una institución o tratar de en un momento dado plantear el que se justifiquen cambios políticos, ¿no? Me parece que están en eso y tendrán que hacerlo, obviamente, lo más pronto que se pueda, porque a final de cuentas volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó en la administración municipal con Rosadelia en su momento? Que también pasó lo mismo, de uno de los años, de sus 3 años también hubo 308 millones de pesos, ahí sí que quedaron como en el aire. Es la que más ha cumplido las observaciones. En su momento, pues por eso lo digo, porque quedó así, tuvo que trabajar posteriormente a hacer esta aclaración. Es el tema de Estela Ponce, nada más que ahí con Estela Ponce pues hay denuncias penales concretas, partidas y ejercicios que efectivamente quizás algunos no están bien solventados, quién sabe, ¿sí? Esa es la duda que quedó ahí porque se fueron y ahí está el tema. Me parece que el gobierno del Estado está obligado a hacerlo lo más pronto que se pueda, ¿sí? Lo más rápido que se pueda y yo creo que sí lo van a hacer porque justamente si no fuera así sería muy riesgoso para el gobernador del Estado salir a decir eso sin tener, ¿sí?, los elementos para confiar en que el recurso se está manejando de manera adecuada. Creo que la ciudadanía está al pendiente a final de cuentas. Lo que decía ahorita José Luis, efectivamente una calificadora financiera no emitiría una calificación del tipo que ha emitido a favor de Baja California Sur si observara situaciones de manejo no adecuado del recurso. Obviamente está esta necesidad de solventarlos, de aclararlos y ojalá lo hagan lo más pronto que se pueda, ¿no? Pues vaya tarea urgente y necesaria de atención por las áreas encargadas. Hay, como luego dice el titular del Instituto de Transparencia, sujetos obligados. Entonces, bueno, los sujetos obligados a transparentar esto son precisamente quienes ejercen el recurso y mucho de este recurso es el que se ejerce en una de las áreas más sensibles, que es el de la seguridad pública y la obra pública. Y entonces, sí es necesario que rápido, porque insisto, esto es del 2016,
El 2017 es un escenario nacional, es un recuento nacional y ahí aparece nuestro estado de opinión. Y vaya jalón de oreja que seguramente le está dando el gobernador Mendoza a estos funcionarios que están faltando, porque hemos visto a una secretaria general de la Contraloría, Sonia Murillo, que está junto con un equipo de profesionales y asesores del mismo Poder Ejecutivo, sacando esta chamba, desglose punto por punto. Entonces cada secretaría, cada dirección general y cada dirección estará muy atenta a resolver cada observación que le están presentando. Pues ahí nos quedamos con esa situación, amables televidentes. Ojalá en el ejercicio de la transparencia tuviéramos acceso a saber el desglose de esos 1.200 millones, quién ha ejercido cuánto y quién tiene observaciones por cumplir. Y entonces yo creo que ahí ya tendríamos un panorama más claro. Por hoy, pues ha sido todo. Agradezco la compañía de nuestros amigos periodistas. Muy buenas noches. Y sobre todo la suya, amable televidente, muy buenas noches y gracias por el favor de su atención.